Político, a Eduardo Higuera, que nos acompaña esta tarde aquí en A Debate, y también saludo con gusto al secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, a Ricardo Miranda. A ambos les agradezco y les pido por favor que su opinión vaya entre un minuto y medio aproximado. Aquí les ponemos un reloj para hacer más dinámico este intercambio de ideas y denme una opinión antes de arrancarnos con la pregunta que les quiero hacer, que es: ¿va a mejorar la justicia con esto que vamos a tener, con este nuevo sistema? Pero antes, una opinión. El INE ya aprobó la validez de la elección. Fue una discusión muy interesante, puntos de vista muy interesantes que dieron a conocer los consejeros. Un 6-5 se declaró en esta discusión de los consejeros. Una primera opinión rápida sobre esto que se acaba de dar esta misma semana y que, bueno, pues está en las mesas de debate. Me arranco contigo para empezar. Eduardo Higuera, adelante. Gabriel, mucho gusto, Ricardo. Espero que tengamos una buena discusión el día de hoy. Bueno, pues con respecto al INE, pues eso ya deja prácticamente en firme la elección judicial, ya es un hecho, es algo que ya es constitucional y legalmente innegable. El asunto aquí es todas las objeciones, todas las objeciones, las pruebas, las irregularidades que se presentaron antes, durante y después de la elección. Hay casillas zapato, hay casillas que fueron del más del 100% de participación, casillas que curiosamente eh, no tienen sus propias boletas dobladas, sino están adentro. En el 90% de las casillas donde se hizo la elección judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial ganó exactamente como decía el acordeón. Se repartieron millones de acordeones, que no fue un ejercicio ciudadano, sino fue un ejercicio partidista, incluso aceptado por muchos de los analistas que han salido a defender la elección judicial. Entonces, podemos debatir si es o no es correcta, pero es ya la elección, ya es un hecho consumado constitucional y legalmente. Podemos pensar que es un retroceso. Yo estoy convencido de que fue un gran retroceso del Poder Judicial, pero no podemos discutir que es un hecho y que es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años. Sí. Al respecto, Ricardo, una opinión tras la discusión interesante. Yo escuchaba una serie de datos que iban a conocer algunos de los consejeros. Este consejero Faz hablando de probabilidades, más de 7 millones de probabilidades sobre el uso de los acordeones. Hablando de los ganadores de la Suprema Corte. Pues interesante, Ricardo. ¿Cómo viste esta sesión del Consejo del INE? Tienes el micro apagado, Ricardo. A ver si te arrancas. Ay, perdón. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto, Eduardo. Adelante, Muchas gracias por adelante. muchas gracias por la invitación. Mira, yo concuerdo que hubo irregularidades, ¿no? A mí me parece que nadie puede negar que hubo irregularidades, pero el tema no es si hubo o no irregularidades. El tema, porque así mismo lo marca nuestra legislación, es si esas irregularidades fueron determinantes para el resultado de la elección. Eso ya nos coloca en una discusión distinta. Y para saber si fueron determinantes o no, como analistas me parece que tendríamos que tener acceso a las evidencias legales que se hayan presentado ante las autoridades correspondientes. Entonces, yo concuerdo que hubo irregularidades, pero habría que distinguir, ¿no? Si fueron determinantes o no, y determinantes con base en los criterios que el propio INE y el Tribunal Electoral han establecido en el pasado. Existe una muy rica jurisprudencia electoral sobre irregularidades electorales y si estas son determinantes o no para el resultado de una elección. Incluso el Tribunal Electoral ha anulado elecciones para gobernador en el pasado con base en esa jurisprudencia. Eso por un lado. En segundo lugar, también me parece evidente el uso del acordeón, ¿no? Eso no, tampoco me parece
ningún analista podría negarlo. Sin embargo, me parece que se plantea una dicotomía un tanto al vapor, en el sentido de que si fue partidista o fue ciudadano, como si no pudiera haber convergencia entre los ciertos intereses partidistas y ciertos intereses ciudadanos. Para mí me parece claro que tiene mucha legitimidad el partido en el gobierno, que la presidenta tiene una aprobación sorprendente, ¿no? Y que la ciudadanía está de alguna manera conforme con el gobierno, la mayoría de la ciudadanía. Entonces me parece que uno pudiera hablar de que fue una elección partidista y ciudadana, con muchas limitantes, con una participación baja, todo esto también lo podemos reconocer, pero también hay que recordar que el presupuesto fue poco, que no se pudo anunciar, etcétera, ¿no? Hay muchas limitantes que también podrían explicar la baja participación. Dicho eso, creo que el ejercicio a mí me parece interesante, Muy me bien. parece que nos colocamos a la vanguardia en materia de democracia, pero ahorita podemos profundizar sobre ello. Esta palabra me llamó la atención que utilizaste y siguiendo con la discusión, vanguardia. ¿Estamos con todo este proceso electoral a la vanguardia? Yo no estoy tan seguro y no sé si coincidas, Eduardo. No, Gabriel, definitivamente yo no creo que estemos en la vanguardia de la democracia con esto. Por ejemplo, en Bolivia se hizo algo muy parecido y lo que ha sucedido es que se ha fomentado redes de corrupción debido a la falta de controles con respecto al control político que se tiene y de los grupos de interés, ya sean fácticos, ya sean delincuenciales, sobre el Poder Judicial, sobre los jueces. Entonces, no me parece que, así como la libertad de expresión no es un discurso de odio, no me parece que votar todo es ser más democrático, especialmente cuando se rompen las reglas. Yo quiero retomar lo que dijo Ricardo con respecto a de que si es una elección partidista y popular o no. La elección, de acuerdo con lo que el mismo partido en el poder y el mismo gobierno que Ricardo está diciendo que tiene una tremenda legitimidad y una tremenda popularidad, pusieron en la Constitución y en las leyes exactamente que no podía haber participación ni de los gobiernos ni de los partidos políticos. Lo tenían prohibido. Y ahora resulta que eso es lo que le da legitimidad a la elección. Me parece que es una contradicción dicotómica, como bien él dice. Ahora, también con respecto a lo que está diciendo Ricardo de que hay criterios en donde se han anulado, el mismo proceso ha sido calificado o se han presentado más bien una serie de cuestionamientos, de impugnaciones de instrumentos en contra de algunas partes del proceso que se realizó para llegar a esta elección. Y el mismo INE dijo, bueno, es que es algo inédito, no es una misma elección que siempre, entonces los criterios son distintos. No entiendo, vamos a aplicar los mismos criterios que en el pasado, vamos a aplicar los nuevos criterios del INE, vamos a contradecir lo que dice la Constitución y eso nos hace legítimos y nos hace una buena elección y nos hace más democráticos. ¿Qué es? En realidad lo que tenemos es una melee discursiva muy fuerte que no proviene nada más del gobierno, proviene del mismo partido, proviene de los mismos analistas oficialistas, de las granjas de bots, de aplastar la Muy bien. opinión pública diversa. Ahora, siguiendo con esto, me gustaría que lo detallaras, Ricardo. Esto entiendo que al ser una elección por primera vez del Poder Judicial, la elección de los juzgadores, pues entiendo que por ahí va la cosa. Pero me gustaría que detallaras un poco más esta parte, Ricardo, de la vanguardia en la que pone a México esta elección. Sí, mira, nosotros sabemos que el Poder Judicial es lejano a la gente. No, no creo que ningún analista, ciudadano de a pie, opositor, el partido de gobierno, cualquier actor del que estemos hablando, pueda defender que nuestros jueces eran cercanos a la gente. Incluso no sé si ustedes se han tenido oportunidad de pararse en un juzgado, es prácticamente como
un lugar extraño, ¿no? Uno no se siente cómodo en un juzgado, se siente como que el juez es el rey y uno no puede hacer nada, ¿no? Entonces, hay mucha jerarquía, mucha lejanía. Eso nada más por hablar de esa cosa tan empírica, ¿no? De que es poner el pie en un juzgado. Además, sabemos que hay redes de corrupción, sabemos que hay nepotismo, ya hay poderes fácticos operando en el Poder Judicial. Entonces, cuando vienen con argumentos como, es que ahora se van a colar los poderes fácticos, ya están ahí. Claro, quizás se pueden abrir a que entren más, no sé, hay que comenzar a estudiarlo precisamente, ¿no? Pero cuando se hacen muchas críticas de lo que la reforma pudiera traer de manera negativa al Poder Judicial, pareciera que partimos de un Poder Judicial ya perfecto, ¿no? Y el Poder Judicial ya tiene todas estas cosas Bien, ¿no? negativas que hoy se le achacan a la reforma. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, poder traer a cuentas a los jueces de unas maneras distintas, porque hoy en día existen mecanismos para que los jueces rindan cuentas, pero no son eficaces. Entonces, al no ser eficaces, me parece que tenemos que hacer algo distinto. Seguir haciendo lo mismo cuando vemos los mismos resultados, me parece que es simplemente engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que pudiera esta reforma Ahora, abrir ser un canal de oportunidad para intentar nuevas formas de rendición de cuentas de la justicia. ¿Lo logrará o no? Ya veremos. muy bien. Eso justamente para seguir con la discusión, ahora ya dejamos lo que bien, más bien dejamos lo que fue la discusión que se dio en el INE, que bueno, pues ahí va a quedar, vamos a ver cómo avanza, pero ¿mejorará la justicia esta elección? Que al final de cuentas es lo que todos queremos, que sea una justicia más expedita, más rápida, más cercana, menos compleja, menos oscura. Eduardo, ¿mejorará la justicia? Bueno, primero que nada, yo quisiera decir que una elección no garantiza que la cercanía con el pueblo. Me gustaría saber cuántas personas han podido hablar con su diputado que no sea en tiempo de campañas o con su senador o incluso con su presidente municipal. Y pues lo que dice Ricardo con mucha justicia es cierto, teníamos un poder judicial muy imperfecto, pero nada de lo que se hace con esta elección garantiza que se mejore. De hecho, muchas de las estructuras, muchas de las cuestiones quedan idénticas. Por lo tanto, podemos pensar que esta reforma que gastó 7,000 millones de pesos, que era profundamente innecesaria, que significó en muchos sentidos el colocar personas nada más cercanas al poder actual y al partido en el poder actual, en los puestos claves como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, fue una captura. Ahora, pensar que nada más por el voto van a mejorar las cosas, pues me gustaría saber cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos gobernadores no han sido acusados de corrupción, robar a mansalva, de redes de trata de personas, de diversos delitos y de diversas cuestiones. Entonces, realmente ninguno de los argumentos que se esgrimen para decir que se va a mejorar la justicia tiene como mucho sentido. Si de verdad se hubiera querido mejorar la impartición de justicia, hubiéramos tenido que también reformar las fiscalías, que por cierto son las que les presentan las carpetas a los jueces y ellos tienen que decidir conforme a derecho, no conforme a la voluntad popular. Muy bien. Me estoy enfilando al cierre, pero ¿tú observas, Ricardo, que puede mejorar la justicia con esta elección? De manera automática, no, desde luego, en eso concuerdo con Eduardo, la reforma no garantiza nada, las elecciones no garantizan nada, pero me parece que se pudieran abrir mecanismos, ya dependerá de la gente, la ciudadanía, los medios de comunicación, las universidades, etcétera. ¿Qué hacemos con la reforma? ¿No? Yo pienso en muchísimas cosas que se pueden hacer con esta reforma, impulsar diversas agendas, impulsar diversas iniciativas y proyectos, reformas a la reforma, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en automático en absoluto, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y si bien podríamos decir que no garantiza nada, sí podríamos decir que eh, abre ciertas ventanas y ciertas puertas para que haya cierta presión popular en ciertos temas. Luego esta idea de que deben decidir conforme a derecho los jueces y no conforme a voluntad popular,
me parece que olvida que el derecho muchas veces es clasista, el derecho muchas veces es machista, etcétera, ¿no? Decidir conforme a la ley no garantiza tampoco nada, ¿no? Las mujeres era legal que no votaran, era legal la esclavitud, etcétera, ¿no? Pero sí las cárceles hoy en día, por ejemplo, están llenas de pobres y muchas otras cosas que podemos ahí escarbando y ver que aplicar la ley así a rajatabla, de manera neutral, pues tampoco garantiza nada. Entonces, si pudiera haber cierta presión popular para ciertos temas específicos, pues ya veremos cómo responderán los jueces, ¿no? También políticas neoliberales o políticas de otro tipo que se han impuesto sin el consentimiento popular. Y me parece que pudiera haber ahí una ventana de oportunidad para movilizaciones políticas, para presiones democráticas que en democracia pues se vale. Y ahí estará el juego democrático. También no olvidemos que la democracia mexicana es muy Muy joven, bien. nada que ver con otras democracias en el mundo, y pues ya veremos. Muy bien, hoy tengo 30 segundos para cada uno para cerrar. Eduardo, con tu conclusión. Adelante, 30 segundos. Me parece que estamos confundiendo términos. Democracia, justicia, derecho, y que los estamos embarrando de historia. Pues, si vamos a ir a la historia, podemos hablar de que la democracia en la época de los griegos era solo entre los hombres libres, con propiedades, etcétera, etcétera, y las mujeres ni siquiera podían participar. No creo que tengamos que ver para atrás, tenemos que ver para adelante, y creo que esta reforma y esta elección no nos va a permitir mejorar la impartición de justicia en este país. Muy bien. Ricardo, tu conclusión, 30 segundos. Sí, a mí me parece que se necesitan otras reformas, como ya decía Eduardo, reformas a las fiscalías, sí o sí es urgente. Yo también abonaría por otras reformas constitucionales que, por ejemplo, la interpretación de la Constitución no solo esté en manos de la Suprema Corte, sino también de alguna manera se inmiscuya a la ciudadanía, al pueblo, a poder interpretar la Constitución. Entonces, este es un mecanismo perfectible y tenemos que entenderlo. Gracias. Muy bien. Ricardo, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, por supuesto que este tema da para mucho más. Gracias, le agradezco también a usted que estuvo con nosotros aquí en A Debate. Quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso.